Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de electroencefalografía. Vamos a ver los sistemas de posicionamiento de los electrodos superficiales. Aunque hay varios sistemas diferentes, hay varios como el Illinois, Montreal, Air, Coin, Lennox, Merlis, Austadt, Schwab, Marshall, etc. El sistema 1020, propuesto en 1958 por la Federación Internacional de Sociedades de Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica, es el más utilizado. El 10 hace referencia a que las distancias reales entre electrodos adyacentes son del 10%, mientras que el 20 se refiere al 20% de la distancia total delantera o trasera o de derecha a izquierda. Son 19 electrodos, aunque se admite el uso de más. Hay sistemas que traen 32, 64, 128, 256 electrodos. De manera que la zona que registre cada electrodo sea comparable entre los registros realizados a diferentes individuos. Con esto se consigue que haya una división del cráneo y que podamos tomar como referencia algunos puntos para cubrir la totalidad de las regiones cerebrales. Es decir, de modo que si un investigador en otro país lejano llega a hacer algunos estudios de la señal electroencefalográfica, en su reporte suelen poner las posiciones de los electrodos que utilizaron para estos estudios. De esta forma, cualquier otra persona en el planeta puede recrear el experimento que hizo esta persona, ¿verdad? Para situar los electrodos según este sistema, se procede de la siguiente forma. Se mide la distancia entre el nación y el inión, pasando por el vértex, el vértice. El 10% de esta distancia sobre el nación señala el punto FP, que es frontal polar. El 10% de esta distancia sobre el inión señala el punto O de occipital. Es decir, el nación es aquí donde nace la nariz, ¿de acuerdo? Nación. Y siguiendo la línea recta hacia atrás, vemos una protuberancia en el cráneo hasta acá abajo, donde termina el cráneo, ¿de acuerdo? Y este es el inión. El vértice es el punto más alto del cráneo, acá arriba, como lo vemos acá. Vean ustedes, aquí tenemos el nación, por aquí, el vértex y el inión. Entonces, sobre esta medida que se haga, vamos a tomar el 10% a partir del inión, que sería acá, y esta es la posición de este electrodo, ¿de acuerdo? Y el 10% del total de la medida, a partir del nación, acá, es el otro electrodo FP. Entre los puntos FP y O se sitúan otros 3 puntos espaciados a intervalos iguales, entre cada dos el 20% de la distancia nación-inión. Estos 3 puntos son de delante hacia atrás el FZ, esto es de frontal zero, el CZ, que es el central zero o vertex, y el PZ, que es parietal zero.
No debe confundirse FZ, CZ o PZ, cuyos subíndices significan 0, 0 en inglés, con la letra O, referente a los electrodos occipitales. Entonces vean, aquí ya tenemos este electrodo al 10% del nación, al 20% del FP tenemos el FZ, al 20% el vértex, 20% del inión, el electrodo O, al 20% el PZ. Ahora se mide la distancia entre los puntos preauriculares, situados por delante del pabellón auditivo. Pasando por el vértex, CZ, el 10% de esta distancia marca la posición de los puntos temporales mediales T3 izquierdo y T4 derecho. Es decir, aquí tendríamos el T3 y el T4. Este es el punto preauricular y claro, en el mismo punto del lado opuesto. Un 20% de la medida por encima de los puntos temporales medios se colocan los electrodos centrales, C3 izquierda y C4 derecha. El vértex es ahora el punto de intersección entre la línea anteroposterior y la línea coronal lateral. Entonces vean, aquí tenemos el vértex, el preauricular y el T3, T4, al 20% el C4 y al 20% el C3. Los electrodos frontales F3 y F4 de izquierda y derecha respectivamente están situados de forma equidistante entre el punto frontal medio FZ y la línea de electrodos temporales. Vean, aquí los tenemos, el F3 y el F4. Los electrodos parietales P3 y P4 de izquierda y derecha respectivamente equidistan entre el punto P medio y la línea de los electrodos temporales. Entonces vean, aquí ya tenemos estos electrodos, el P3 y el P4. Se mide la distancia entre el punto medio FP y el punto medio O a través de T3. El 10% de esta distancia a través de FP corresponde a los electrodos FP1 y FP2. El 10% de esta distancia a través de O corresponde a los electrodos O1 y O2. El electrodo F7 y el F8 se sitúan equidistantes entre los puntos FP1 o FP2 del lado opuesto y T3 o el T4 del lado opuesto. El electrodo T5 y el T6 se sitúan en la línea media entre T3 o el T4 del lado opuesto y O1 o bien O2 del lado opuesto, como lo vemos acá. Vean, aquí ya tenemos toda esta disposición de electrodos. De modo que ya tenemos electrodos en todos los cuadrantes del cráneo. A un 10% de los temporales, T3 y T4, se sitúan los electrodos auriculares, A1 y A2 respectivamente. Y claro, aquí tenemos el A2 y el A1. Como regla general, los electrodos del lado izquierdo llevan numeración impar, mientras que los del lado derecho pues llevan numeración par. Además, como ya se ha mencionado, los electrodos de la línea media reciben el subíndice Z por 0 de inglés.
La versión europea del sistema presenta ligeras variaciones, como lo vamos a ver en la siguiente figura. Los electrodos temporales mediales, llamados T3 y T4, se representan como TM, temporal medial. Es decir, aquí los tenemos TM. Paralelamente, los electrodos F7 y F8, T5 y T6 son denominados como temporales anteriores, TA, F7 y F8, y temporales posteriores, los T5 y T6. Es decir, que la versión europea considera los frontales superiores F7 y F8 como temporales anteriores, habiendo así una pequeña diferencia de posición. Los electrodos F3 y F4 son representados como Fs, frontales superiores, y los P3 y P4 como P, parietales. Finalmente, los centrales C3 y C4 son representados como Ci y Cd. Además, la versión europea considera dos electrodos más, los mastoideos, colocados junto a la apófisis mastoideas. Si recuerdan, la apófisis mastoides es el huesito, la protuberancia que tenemos atrás del pabellón auricular. Yo creo que se lo pueden sentir. Es una protuberancia en la apófisis mastoidea. De modo que vean, aquí tenemos un gráfico donde se muestran los puntos del sistema 10-20 y cómo quedan en su posición relativa respecto al cerebro. Vean, como hemos mencionado en la sesión anterior, este es el surco central, este de aquí, y tenemos de un lado el área sensitiva y del otro lado el área motora. De modo que aquí lo tenemos, miren, el surco central y áreas sensitivas y motoras. De modo que dependiendo del estudio que se desee hacer, podemos darle preferencia a las señales occipitales o frontales, o bien si damos seguimiento a señales que representen algo sensitivo o motor, pues vamos a escoger los electrodos que estén en esta posición, ¿verdad? En estas de acá. También la forma de recolectar las señales. Tenemos la forma unipolar. Vean aquí, estos son los electrodos de los amplificadores de instrumentación. Vean aquí, todos llevan una conexión común que iría a las referencias que sería en los electrodos auriculares, o bien en el sistema europeo, pues la apófisis mastoides, ¿verdad? Entonces vean, aquí se colecta esta señal de este electrodo y de este otro, y todos los amplificadores utilizados llevan como referencia estos electrodos. Tenemos la forma de trabajo bipolar. Vean, de modo que aquí se toman pares de señales, se hace la diferencia, se amplifica, se filtra, etc. y se obtiene una señal. El siguiente amplificador de instrumentación, algo semejante, de modo que se obtienen ya también toda una serie de señales en la forma bipolar. También tenemos la forma promediada, es decir, bueno, aquí me faltó poner que esto va a tierra,
a la tierra flotante. Y vean aquí todos los amplificadores de instrumentación van a esta tierra y cada señal va a una resistencia a la referencia. Y aquí se obtiene una promediación de señales. Nosotros en el laboratorio pues vamos a trabajar preferentemente con la unipolar para poder obtener señales únicas, pocas señales, y hacer algunos análisis para el análisis de la instrumentación requerida. Por supuesto, esto está muy resumido, ya hemos visto muchos tipos de filtros que se incorporan acá para tener una señal más limpia, ¿verdad? Perdón, entonces vamos a continuar. A ver, permítanme un segundo. Bueno, a lo que estoy entendiendo, es, a ver, es de si hay alguna tolerancia en la colocación de los electrodos en el cráneo. Es decir, como no todas las personas tienen las mismas medidas de cráneo, pues por eso hay que hacer las mediciones con una cinta métrica, se miden las longitudes del nación al ilión, etcétera, como lo hemos platicado, y tratar de colocar los electrodos lo más preciso posible. Para que el punto relativo sea equivalente al de otra persona con cráneo más grande o más chico, ¿sí? No es de decir que cierto electrodo más o menos el 10% de falla en la colocación, es de tratar de ser lo más preciso posible. Ese sería el detalle, Luis. Este, Bien, espero que esté aclarada la duda. Bien, vamos a ver de los usos de la señal electroencefalográfica. Se utiliza para el reconocimiento de los distintos tipos de epilepsia, para la detección, localización y medida de la extensión de lesiones en casos de tumores, hematomas, abscesos, etc. También se utiliza para conocer el grado de anestesia durante una intervención quirúrgica. También en estudios sobre trastornos del sueño, para algunos tipos de demencia y también para evaluar el estado en coma y la muerte cerebral. Los requerimientos, pues bueno, aquí es donde más nos interesa. Una sensibilidad que ande de 5 a 200 microvoltios, porque estas son señales mucho más pequeñas que las electrocardiográficas y no se diga de las electromiográficas. Respuesta en frecuencia debe de ser de alrededor de CD hasta 150 Hz y va a depender de la banda de frecuencias que deseemos monitorear. Para esto necesitamos el diseño de muy buenos filtros para el filtraje necesario para cada banda, que puede ser hasta 150 Hz, 70 Hz, 30 Hz, 12 Hz, 7 Hz y hasta menos. Recuerden, si ustedes lo recuerdan,
tenemos las ondas delta, las teta, las alfa, las beta, las gamma, que esto por favor ya de memoria. Las delta son abajo de 4 hercios, ¿sí? Es menor, perdón, a ver, lo voy a poner aquí. Las delta son menor a 4 hercios. Las teta están entre 7 hercios, 4. Las alfa que van de 7 alrededor de 12. Las mu que irían más o menos parecido a las alfa. Las beta que irían de alrededor de 12 hasta 30. Y bueno, las gamma que irían hasta 100 hercios, ¿verdad? Desde 30 a 100 hercios. Por favor, esto ya de memoria, muchachos. De modo que deben de ejercitar sus patrones de memoria. Porque aquí, como en la electrocardiografía y en la electromiografía, deben de esforzarse en hacer unos filtros muy muy buenos y que ya tienen las herramientas para eso. Es decir, por ejemplo, una práctica que se suele hacer en el laboratorio es la construcción de un electroencefalógrafo con anchos de banda que abarque la alfa y la beta. Es decir, un ancho de banda que tenga esta forma más o menos y que aquí sean los 7 hercios y que aquí sean los 30 hercios. Y algo muy ilustrativo que buscamos encontrar es que la persona con los ojos cerrados, digamos casi dormitando, tenemos que la señal predominante está por aquí, en esta parte. Y cuando abre los ojos, la señal predominante, claro, abre los ojos y está alerta, la señal predominante se corre acá. Es decir, se desliza de alfa hasta beta y se ve el cambio en los patrones de la señal. Que eso es algo muy ilustrativo que se suele hacer en la práctica. Ya en otra asignatura, en la otra llamada bioelectrónica, pues lo que se busca es encontrar las ondas mu, que son ya los patrones del área motora del paciente o de la persona bajo estudio. Pero bueno, esto es con el tiempo y de ensayar y hacer los filtros, corregirlos, darles sus ajustes, etc. Bien, entonces vamos a dejarle aquí para dejar el tema de electroencefalografía bien terminado y que empiecen a adaptarse a la memorización y de cómo elaborar los filtros necesarios para cada banda. ¿Sí? Es decir, pueden hacer filtros específicos para las delta nada más, o para las teta, o para las alfa, mu, beta o gamma.
Entonces, ahora sí, ya tienen un objetivo específico de elaboración. Entonces, de tarea es, yo deseo un filtro para las delta, 1. Un filtro para las teta, otro para las alfa y otro para las beta. Hasta aquí nada más. Delta, teta, alfa, beta. ¿De acuerdo? Todo simulado en el LTSpice y en un momento ponemos la fecha de entrega, pero que esfuércense en que sea de un sexto orden, un octavo orden. Ustedes evalúen, que yo creo casi todos van a escoger los tipo Butterworth, y que respondan muy bien a cada banda de frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, chicos, vamos a dejarle hasta aquí en esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.